quiero saludar a Federico Gaón, él es analista internacional, especialista en temas de ISIS y terrorismo. Federico, un gusto saludarte, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, mucho gusto estar nuevamente en tu programa. Comenzaría retomando parte de lo que decía el entrevistado de Gustavo Alegret. Es un gran éxito para el Estado Islámico el atentado ocurrido el día de ayer en Manchester. Sí, por supuesto, y como decía también el analista recién en el segmento remitido en tu bloque, existe una clara correlación entre la retroacción territorial del Estado Islámico con la posibilidad de que se sucedan más atentados en Europa y en Occidente. Es la manera de los yihadistas de mostrar su relevancia al mundo y precisamente en la medida en que no pueden combatir en Medio Oriente, ponen más ímpetu, más recursos y más énfasis en hacer la guerra en suelo europeo. Lo importante es hacerse sentir, que hablen del terrorismo, que nadie se sienta seguro. Sí, por supuesto, y esto se debe principalmente a dos razones, en mi criterio. Por un lado, está la situación de que ellos buscan estigmatizar a los musulmanes dentro de Europa cuando se habla en los medios de la islamofobia y de lo mal que lo pasan en las comunidades musulmanas con razón de los dispositivos de seguridad que se están implementando. Es precisamente lo que el Estado Islámico y los yihadistas buscan a los efectos de generar resquemor y precisamente que el sentimiento de alienación entre ciertas comunidades musulmanas conlleve a una mayor radicalización. Es decir, en la medida en que jóvenes se sientan aislados, que no pertenecen a la sociedad, esto es precisamente el caldo de cultivo a los que los yihadistas apuntan para poder reclutar jóvenes. Y los ataques son en su medida un acto propagandístico, pero también un acto fundamentalmente de reclutamiento, que busca inspirar a otros jóvenes y a otros musulmanes a llevar a actos similares. Y por eso no tenemos que olvidar de que este tipo de ataques son constantemente llamados e incitados en las publicaciones del Estado Islámico, por las redes sociales, en la revista oficial que es el Romidá, y también tenemos que tener en cuenta el momento en el que sucedió el ataque en Manchester. Se produce a poco tiempo de las elecciones en Gran Bretaña, ¿sí? Y eso no es un dato menor. Ahora, Federico, por parte, quiero retomar algo de lo que estabas diciendo, porque explicaría el que estos jóvenes, que si bien son musulmanes, han nacido en Europa y sin embargo son ellos los que realizan este tipo de ataques. Es la exclusión, esa fobia lo que los lleva a integrarse o a ser presa fácil para ser captados por el Estado Islámico. Sí, bueno, en realidad hay dos narrativas según la biblioteca que uno consulte. Por un lado está el problema histórico que viene desde hace décadas de la falta de integración de la población proveniente de un origen migrante, particularmente de países musulmanes, a Europa, en el sentido de que no pueden trabajar, de que no consiguen integrarse a la sociedad, que viven en barrios aislados, lo que a su vez provoca resentimiento. Pero por el otro lado, no hay que olvidar tampoco que desde hace décadas existe un esfuerzo punzante por parte de ciertos sectores de lo que podríamos llamar el radicalismo islámico, por captar almas jóvenes y convertirlas impartirles la doctrina más radical del Islam, como por ejemplo lo es como el wahabismo. Entonces, en este sentido, es un juego, es un fenómeno que tiene dos caras. Por un lado, el problema de la integración, en donde seguramente los europeos ya han hecho retrospección sobre estos problemas, pero por el otro lado también hay algo que escapa al accionar europeo, a la historia europea, que tiene que ver con el accionar y con la educación proveniente de los sectores más radicales, financiada en parte por estados del Golfo, principalmente Arabia Saudita. Y algo que no quiero dejar por fuera de nuestra conversación, Federico, tiene que ver con el público al que se atacó. Es decir, si algo ha impactado en este momento es que se escoja ese concierto en particular, donde el público eran niños, adolescentes. Sí, así es. Pero si uno se fija en el comunicado que el Estado Islámico lanzó hoy por las redes sociales, llama la atención de que no hay ningún tipo de mención a niños, por el contrario se habla de cruzados y devotos de la cruz.
y el Estado Islámico, ¿no?, hace gala de que han muerto infieles y de que han muerto cristianos, pero no hay ningún tipo de mención hacia niños. Federico Gaón, analista internacional, especialista en temas de ISIS y terrorismo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. Al contrario, un placer, muchas gracias a ti y muy buenas tardes.